¿Cómo están? Lo que voy a decir en este momento es una buena ilustración de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque aunque estoy grabando con mis amigos Johnny y Grecia aquí en el parque, los saludo y qué bueno verlos. Aunque no los veo, por fe lo digo, porque sé que van a estar ahí. Saludos a los que están en Precursores, los que están en Surco, Cerro Azul, los que van a verlo en Rodríguez de Mendoza, Galilea y por internet. Si escuchan a los perros, bueno, son parte del ambiente, no hay problema. Hoy día estoy emocionado porque vamos a empezar un estudio bíblico del libro de Isaías. Y en el libro de Isaías tenemos 66 capítulos en total. Es un profeta mayor, no porque es mayoridad, nada así, sino porque escribí cantidad, ¿no? Y adivinen cuántos capítulos vamos a estudiar hoy día. 2, 1, un versículo, 5. Honestamente vamos a estudiar 66 capítulos en más o menos media hora. Va a ser un reto para nosotros, pero va a ser bueno. Primero, para conocer un poco la historia, ¿ya? Isaías escribe su libro entre los años 760 hasta 681 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿ya? Su nombre, Isaías, significa Yahweh o Jehová es salvación. Y realmente es un profeta del Antiguo Testamento que nos enseña mucho acerca de la salvación que hay en Cristo. Como repito, hay 66 capítulos. Es un profeta mayor. Hay dos profetas mayores que escriben un poco más, no en cuanto a la cantidad de capítulos, sino en cuanto a los versículos. Uno es Jeremías, menos capítulos, pero más versículos. También tenemos a Ezequiel, igual, menos capítulos, pero más versículos. Algo curioso, es curioso nada más, ¿no? Hay 66 capítulos en el libro de Isaías, hay 66 libros en la Biblia en total. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y en el capítulo 39 vemos que hay una maldición proclamada sobre el pueblo. El Antiguo Testamento también termina con maldición. Si lo ven como algo interesante, qué bien. Si no, no hay problema. Posiblemente Isaías ha sido primo del rey Usías. Y por eso los primeros años de su ministerio, que en total son 60 años de ministerio, tiene contacto y tiene acceso al palacio del gobierno. Muchos opinan que Isaías trabajaba en el palacio como escriba y por eso también tenía mucha influencia en los años del reinado de Usías. La tradición enseña que Isaías, durante el reinado de Manasés, fue matado por el rey Manasés. ¿En qué sentido? Cortado o partido su cuerpo en dos por ese rey cuando Isaías tenía 80 años de edad o quizás un poco más. Eso quiere decir que Isaías empieza su ministerio siendo jovencito, porque su ministerio comprendió o pasó por 60 años. Entonces, mucho tiempo, ¿no? Su esposa, sí, era casado, su esposa era profetisa y ellos tuvieron 2 hijos. Vamos a ver eso en las semanas que vienen. Vivió en la capital, por supuesto, la capital de Judá, que en ese tiempo de Isaías habían 2 naciones, se puede decir, del pueblo de Dios. Israel, que eran 10 tribus, y Judá y Benjamín, que comprendían la parte al sur. Y la parte al norte es Israel. ¿Ya? El pueblo se dividió cuando el hijo de Salomón, Rehoboam, cometió un error y por eso el pueblo años vivió dividido. ¿Ya? Ningún rey de la parte al norte de Israel fue bueno, todos malos. En la parte al sur, que comprende Judá, habían unos reyes buenos y otros malos. Y por eso Judá era un poco mejor, pero no mucho. Al final, Dios termina diciendo que Judá era peor que Israel porque ellos habían visto el ejemplo de lo que Dios hizo con Israel y no hicieron caso de ninguna manera. Isaías ha sido predicador.
pero no un predicador común y corriente. ¿Por qué? Porque predicaba con su propio estilo. Era muy, en un buen sentido, místico, porque veía cosas, entendía cosas sobrenaturales. Ha sido llamado Isaías el príncipe de los profetas. Y me gusta mucho porque escribe a veces con prosa, o sea, con palabras así normales, y a veces también hablaba poesías. Hacía poesías que hablaban de la palabra de Dios, el mensaje de Dios para su pueblo. Y esas poesías a veces se convierten en Isaías en cánticos. Isaías habla del Evangelio, o sea, el mensaje del Mesías, años, cientos de años antes de la llegada de Cristo. Comprende mucho del Evangelio, quizás más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, con la excepción quizás de los Salmos. Muchos piensan que es difícil hacer un bosquejo o estudiar el libro de Isaías de manera ordenada, aunque vemos que no es así. Lo que tenemos que ver es que Isaías no escribe como historiador, aunque ha sido historiador, sino escribe como artista. Es como una persona que va pintando un cuadro, ¿no? Y empieza a pintar una partecita por aquí y después va llenando y rellenando los detalles. Y eso es lo que vemos que Isaías hace a través de los 66 libros, o capítulos, discúlpeme, de su libro. Pinta cuadros con sus palabras y es bien bonito. Empieza con un tema y luego trabaja en otra parte, después vuelve a ese tema y va llenando, dando más detalles y es bien bonito. Los temas de sus mensajes son importantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era rebelde en su tiempo y iba a ser juzgado el pueblo de Dios por su idolatría, por su rebeldía, etc. Y mira, hay dos temas entonces que vemos que son importantes en el libro de Isaías. Número uno, viene el juicio. Pero también Isaías siempre habla de la esperanza, porque después de ese tiempo de juicio vendrá un tiempo de restauración. Se puede decir que Isaías es un libro de 222. ¿En qué sentido? Isaías habla de dos temas principales, el juicio y la esperanza. Habla de dos ciudades, la ciudad Jerusalén actual de su tiempo y la nueva Jerusalén también. También habla de dos hombres o dos personas. El rey David o los descendientes del rey David quieren seres humanos, algunos buenos o otros malos, pero todos en algún momento fallan. Pero también habla del rey de David, de la descendencia de David, el descendiente de David que va a llegar, que va a ser perfecto y va a traer la paz a la nueva Jerusalén. A la par, entonces, el mensaje de Dios a través de Isaías es un mensaje que trae esperanza a todos aquellos que confían en Dios y se arrepienten de sus pecados. Dios da ese mensaje a su pueblo porque aunque ellos son rebeldes, desobedientes, idólatras, Él sigue amándolos, igual que nos ama a nosotros y quiere usar a su pueblo, quiere usar a sus descendientes, se puede decir, de David, para alcanzar a las otras naciones, los otros pueblos. Ese es su gran deseo de Dios. Entonces el diseño del libro es complejo, sí, porque hay que ver cómo va repitiendo la cosa, agregando y agregando más detalles cada vez, pero también es hermoso. Los primeros 39 capítulos tienen 3 secciones que desarrollan el aviso de Dios sobre el tema del juicio que estaba por llegar a su pueblo. El mensaje es culminado con un evento. ¿Y cuál es ese evento? Cuando Jerusalén es conquistado por Babilonia y el pueblo termina en exilio, en esclavitud, en cautiverio en Babilonia por 70 años. Eso es donde terminamos capítulo 39. Pero como repito, esos capítulos también contienen un mensaje de esperanza, porque Isaías dice que el pueblo volverá
del cautiverio y será restaurado. Ese mensaje de restauración continúa y con más detalles todavía en los capítulos 40 al 66. Entonces, volviendo al inicio, los primeros 13 capítulos hablan del juicio y de la esperanza que hay al saber que después del juicio vendrá la restauración. Cuando Dios envía a las naciones a conquistar a Jerusalén, va a ser como un fuego que va a purificar o quemar todo lo que no vale en el pueblo de Dios. ¿Y para qué? Para que Dios pueda hacer una nueva Jerusalén, un nuevo pueblo, un pueblo con un corazón nuevo también. Y siempre vemos que va a haber un remanente de personas con esa disposición, ese deseo de servir al Señor. Y con esas personas, con ese remanente, Dios trabajará. Y cuando ocurra eso, Dios mismo, Cristo mismo, va a gobernar desde Jerusalén. Y las naciones irán a la ciudad de Jerusalén para alabar a Cristo y presentar holocaustos al Señor en ese tiempo. Y va a ser un tiempo de bastante paz. La historia y el contraste entre la Jerusalén actual, o en el tiempo de Isaías, y la nueva Jerusalén se repetirá varias veces a través del libro de Isaías, con más detalles y con más claridad. El centro de esa parte de la visión y la primera sección del libro es el capítulo 6. Hay que recordar eso. En el capítulo 6 vemos que el rey Usías, un buen rey, fallece. En ese tiempo Isaías tiene una visión del cielo y ve a Dios sentado en su trono y los seres celestiales están ahí alabando al Señor, proclamando santo, santo, santo. Y cuando Isaías experimenta eso y ve la santidad de Dios y cómo la gente ahí, los seres celestiales, mejor dicho, están alabando al Señor, Isaías se queda triste y corto. ¿Y por qué? Porque él dice que reconoce que él es un pecador, que vive en un pueblo que también es un pueblo pecador. Y Isaías en este momento espera que Dios lo mate, que lo destruya, tanto a él igual que a su pueblo. Pero no es lo que pasa, no es lo que ocurre, no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque viene un carbón que viene volando, encendido, y llega a los labios de Isaías para purificarlo. Y hemos estudiado muchas veces que cuando no podemos controlar la lengua, el problema no es la lengua, sino es el corazón. Entonces, cuando vemos que Isaías termina con los labios, o sea, la forma de pronunciar las palabras, los labios purificados, vemos que también comprende su corazón. Es un hombre cambiado por Dios. Y Dios purifica sus labios para que Isaías pueda profetizar a su pueblo. Y eso es interesante porque después de la purificación de Isaías, Dios le manda predicar, profetizar a un pueblo que al escuchar su enseñanza se vuelve cada vez más duro de corazón, más rebelde todavía. Y Dios te dice a Isaías, tú tendrás que predicarles y predicarles y profetizar y profetizar. De todas maneras, Isaías tendrá que confiar en Dios y también en su plan, aunque no vea ningún resultado, ningún fruto de lo que él está haciendo. Dios le dice a Israel que iba a ser cortado como un árbol cuando solo queda el tocón. Y hasta ese tocón será quemado, casi destruido. Y dice Dios en su palabra en Isaías que eso empieza con el imperio de Asiria y termina con el imperio de Babilonia. Pero dice algo bien bonito. Dice que luego de ese tiempo de purificación, cuando Dios castiga, purifica a su pueblo, y que el pueblo queda como un tocón quemado, que Dios va a hacer algo lindo. ¿Y qué es lo que va a hacer?
saldrá de ese tocón un renuevo, una semilla santa. Esa semilla no solo sobrevivirá, sino que vemos en los capítulos 7 al 12 que nos explican quién será esa semilla. Entonces Dios manda a Isaías a confrontar a Ahaz, quien es un rey demasiado malo, quizás uno de los reyes más malos de la historia de Israel. Y Dios le dice que llegará un rey nuevo, que será justo y practicará la justicia, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Su reino traerá la libertad al pueblo. Y el rey Emmanuel será el rey nuevo, que sale del tocón que ha sido antes tumbado y quemado. Ese rey Emmanuel va a ser llenado con y guiado por el Espíritu Santo, y va a gobernar desde Jerusalén. Y ahora que tenemos una idea de lo que Dios hará, según los primeros 12 capítulos, la pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es que Dios va a permitir que este renuevo crezca, que empiece a gobernar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuándo va a haber ese tiempo de juicio y luego la restauración? Eso lo vemos en los capítulos 13 al 27. Estos capítulos son meramente poesías, poemas. Los capítulos 13 al 23 hablan de la caída de Babilonia y los países vecinos que también habían hecho cosas malas, que habían hecho daño en contra de Israel. Los capítulos 24 al 27 son también una serie de poesías que hablan de dos ciudades que ya he mencionado. La primera ciudad enaltecida, orgullosa, rebelde, la ciudad de Jerusalén. Isaías usa los mismos términos que ha usado en los primeros capítulos para describir esa ciudad, y después habla de esa ciudad mala y la ciudad nueva, de que es la nueva Jerusalén. Todo lo contrario, ¿no? Los capítulos 28 al 39 vuelven al tema de Judá y de Jerusalén. ¿Ya? Jerusalén siendo la capital de Judá. En estos capítulos, Isaías acusa a los líderes de buscar el apoyo de Egipto en vez de confiar en Dios. Y cuando ellos están siendo amenazados por sus enemigos, no se dan cuenta que Egipto, en vez de ser un gran apoyo para ellos, no va a servir para nada. En vez de poner su confianza en Dios, han puesto su confianza en un pueblo pagano. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo, no? Confiamos en una persona, no sé, una institución que no es de Dios, en vez de confiar en el Señor. Entonces Dios les dice a ellos, mira, aunque Asiria está amenazándolos, Asiria no es el problema. El problema es que ustedes no se arrepienten. Esta verdad es ilustrada a través de la vida del rey Ezequías en ese tiempo, capítulos 36 al 39. Los asirios van a atacar a Jerusalén, y por eso Ezequías, siendo bueno, clama al Señor, Señor, estamos mal, Señor, necesitamos tu apoyo. Los asirios nos están amenazando, están afuera. ¿Qué van a hacer si tú nos ayudas? Y el Señor hace un gran milagro, que vamos a ver luego, y rescata a su pueblo. Es un tiempo de alegría, de gozo en el pueblo, ¿no? Y de repente Ezequías, en vez de seguir confiando en el Señor, comete un error. Es un buen rey, pero comete un error cuando llegan los babilonios, y Ezequías, buscando hacer un pacto con ellos, buscando amistad con ellos, les invita a su palacio, a la ciudad, y les muestra todo lo que él tiene para decirles, miren lo que puedo ofrecerles si ustedes hacen un pacto conmigo. Ese es el error que comete ese rey que había sido bueno. Y Dios le dice a través de Isaías, mira, todo lo que tú has mostrado a los babilonios
ellos se lo van a llevar. Tu pueblo se quedará sin nada de eso. Y pasando un poco más de 100 años, esta profecía se cumple. Entonces, como resumen de la primera parte del libro, tenemos que recordar 2. Recuerden eso, ¿ya? El mensaje comprende dos cosas principales, juicio y esperanza. Se trata de dos ciudades, la Jerusalén actual y la nueva Jerusalén. Se trata también de dos enemigos, dos imperios que van a ser usados por Dios para llamar la atención a su pueblo de Israel, Asiria y Babilonia. Y si te gustaría también puedes incluir ahí como otra opción dos descendientes de David, los reyes que son personas, seres humanos que fallan, y el descendiente de David que es Jesucristo, que es perfecto y justo. Isaías habla de él usando la descripción del tocón que es tumbado y quemado y el renuevo que saldrá de él. Y ahora los capítulos 40 al 66. Estamos avanzando bien, ¿no? ¿No? Poco a poco, no se preocupen. Vamos a estudiar esos capítulos semana tras semana, ¿ya? Esos capítulos 40 al 66 hablan de la esperanza de lo que Dios llevará o traerá, mejor dicho, en el futuro a su pueblo. Y para nosotros, parte de lo que Isaías profetiza ya se ha cumplido. Y otra parte también para nosotros es tiempo futuro todavía. Los capítulos 40 al 48 anuncian esa esperanza. Por ejemplo, capítulo 40, los primeros 2 versículos, dice la palabra de Dios: consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Eso es cuando el pueblo de Dios ya había pasado 70 años en cautiverio. Y Dios dice, ya se ha terminado ese tiempo en exilio. Ya van a poder volver a Jerusalén. Va a ser un tiempo lindo porque Dios quiere ya que su pueblo sea su siervo. Quiere que su pueblo sea la luz del mundo para los demás. Que ellos puedan hablar del Dios viviente, del Dios verdadero. Y porque su tiempo ha terminado. Es una nueva oportunidad para ellos, para los judíos. Ya pueden regresar, pueden vivir según el propósito de Dios para sus vidas. Y ahora la pregunta es, ok, Brian, ¿quién o quiénes están escribiendo estos pasajes? Porque los judíos recién tienen su libertad en el año 538 o 36, más o menos, antes de Cristo. O sea, esos más o menos 150 años después de la muerte de Isaías. Entonces la gente dice, ¿quién está escribiendo eso? ¿Quién habla de esas cosas? Hay 2 opciones, mayormente. La primera opción es que dicen algunos, yo soy uno de ellos por si acaso, que dicen, eso no es problema para Dios. Isaías escribe con 150 años por lo menos, hasta quizás 200 años de anticipación, lo que va a pasar como si Isaías estuviera viviendo en ese tiempo. Porque para Dios eso no es problema, mostrarle a Isaías lo que va a pasar. Esa es una opción. Yo pienso que es así. Hay otra opción que también muchos cristianos creen. Bueno, depende de ti. Tú puedes investigar si tú quieres en internet, pero tengas cuidado porque también hay muchas mentiras en internet. No, pero hay otros que dicen que no, que lo que pasa es que Isaías tenía a sus discípulos y ellos guardaban todo lo que él había escrito y lo leían y lo pasaban a la siguiente generación. Y cuando la siguiente generación se da cuenta de que las profecías de Isaías se están cumpliendo, ellos empiezan a escribir, apuntar lo que está pasando para animar al pueblo. Puede ser. Yo no estaba ahí en ese tiempo. Yo opino que no es problema para Dios darle a un solo hombre todo este mensaje. Lo más importante es saber que es palabra de Dios.
y es para nuestra edificación, ¿ya? De todas maneras, todos los cristianos están de acuerdo que los capítulos 40 al 48 en particular expresan el deseo de Isaías y de Dios, por supuesto, que su pueblo, después de haber sido castigado, corregido y liberado, que puede ser el siervo de Dios, que puede ser esa luz de Dios en el mundo, que sea un pueblo de misericordia y que ellos puedan mostrar al mundo o enseñar a las naciones quién es el Dios verdadero y cómo servirlo. ¿Eso es lo que pasó? No. En primer lugar, pocos regresan a Jerusalén. La gran mayoría de los judíos se quedan en Babilonia porque ya tienen una vida cómoda ahí. La otra cosa es que en vez de testificar de la gloria de Dios y su fidelidad con su pueblo, muchos judíos empiezan a cuestionar y quejarse de Dios. Piensan que han ido a Babilonia porque los dioses de los babilonios son más potentes y más fuertes que el Dios de Israel. O otros también han dicho, lo que pasa es que nuestro Dios sí es un Dios vivo, pero no le importa lo que nos pasa. Entonces ellos terminan mal así. Después de pasar 70 años en Babilonia, ese tiempo de 70 años hizo que los judíos, en su gran mayoría, perdieran la fe en Dios. Y por eso vuelven al pecado como antes. Entonces los capítulos 41 al 47 nos presentan como escenario, un escenario de un tribunal. Y Dios está respondiendo a las quejas, las acusaciones y la desobediencia y la falta de fe de su pueblo. Sus argumentos son: el tiempo en Babilonia no ocurrió porque Dios fue negligente con su pueblo, sino porque Dios estaba castigando a su pueblo por su pecado. Número 2. Dios dio el poder a los medio persas a conquistar a Babilonia para que Ciro les diera a su pueblo de Dios la oportunidad de volver a su tierra, y hasta mencionó su nombre con entre 150 a 200 años de anticipación. Eso es algo sorprendente, ¿no? Así Ciro, cuando escucha que Dios ya había hablado de él por nombre, con anticipación, se queda sorprendido y no solamente da a su pueblo la libertad de volver a su pueblo, a Jerusalén, Judea, no, la tierra prometida, sino también les da una buena ofrenda, protección y todo lo que necesitan, bastante apoyo. Entonces los judíos deberían reconocer en ese momento que Dios es el Dios de la historia, que planea y ordena la historia desde antes, que es omnipotente y omnisciente. Lo puede hacer todo y lo sabe todo, y que por eso Dios merece ser servido. Pero Dios, ¿y por qué? Porque Dios estaba obrando todo el tiempo que el pueblo estaba en cautiverio. Ellos tenían que servirle. Es la opción más lógica. Igual con nosotros, ¿no? Quizás nosotros hoy día podemos estudiar las profecías y darnos cuenta que lo más lógico es servir al Señor. La persona que dice, ay no, yo no quiero, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, no es lógico. Más lógico es servir al Señor. Tenemos las evidencias en la palabra de Dios, en particular en los libros como Isaías, que nos dan tantas profecías sorprendentes. Bueno, lamentablemente al final del capítulo 48 vemos que Israel tiene un corazón duro todavía, y por eso ellos terminan descalificados como siervos de Dios. Y de todas maneras, Dios sigue con el deseo de bendecir a las naciones, y por eso Dios mismo hará algo nuevo. Eso es lo que veremos en los capítulos 49 al 55.
vamos a conocer a una persona conocida como Israel. Es el siervo del Señor. Él hará y logrará lo que Israel, la nación, el pueblo de Dios, no ha hecho. Su misión será, número 1, restaurar a la nación como pueblo de Dios. Número 2, va a ser la luz de Dios en el mundo y a las naciones, por supuesto. Número 3, hará todo lo que va a lograr bajo el poder del Espíritu Santo. Es el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11 de Isaías. La pregunta es, ¿cómo va a lograrlo? Interesante, ¿no? Porque vamos a ver en esos capítulos que lo logra como siendo rechazado, golpeado, maltratado y hasta matado por su propio pueblo. Mientras le maltratan y le matan, Él está pagando sus pecados de ellos. Y mientras nosotros también a veces, como pueblo, como gente moderna, nos burlamos de Dios, sigue pendiente, sigue a nuestra disposición el perdón de Dios porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Segundo capítulo 53, que es un capítulo sorprendente. Desde su muerte de Cristo en la cruz, este siervo de repente está vivo, resucita, profetizado en Isaías 53. Luego, Isaías explica que a través de su muerte será posible tener comunión con Dios, de estar bien con Él, no solo como individuos, sino como todo el pueblo, y como todas las naciones también, a pesar del pecado que hemos cometido. Los capítulos 54 al 55 tienen cosas muy importantes. Por ejemplo, expliquen que hay dos maneras de responder al siervo de Dios, Jesucristo. Número 1, algunos van a responder con humildad, se van a arrepentir de sus pecados, van a empezar a servir al Señor con amor y con ganas, y por eso ellos también van a ser siervos de Dios y semillas o simiente de Dios en el mundo. Es algo que ya hemos visto en el capítulo 6, y estas personas van a participar en la bendición del reino del Mesías. El segundo grupo es el grupo de los malvados, quienes rechazan al siervo y a sus siervos también. La última parte del libro comprende los capítulos 56 al 66. Hablan de los que van a heredar el reino de Dios. Son capítulos lindos porque dan el resumen de todo el libro. Y en la parte central de esos capítulos, de ese pasaje, tenemos los capítulos 60 al 62. Hay 3 poemas hermosas aquí que describen cómo el siervo anuncia el reino de Dios a los pobres y asegura de que todas las promesas de Dios se cumplirán en ese siervo. La Nueva Jerusalén es el lugar del mundo en lo cual todas las naciones recibirán muchas bendiciones, la justicia y la sanación, la paz y el gozo del Señor. En el capítulo 59, o sea, un capítulo antes de esa parte preciosa, y los capítulos 63 al 64, que es el otro lado de esa parte central, vemos capítulos importantes porque son oraciones de arrepentimiento y expresan el deseo de la gente de ver el reino de Dios hecho realidad tanto en el mundo como está siendo realidad en el cielo. La segunda parte del capítulo 56 y los capítulos 65, la segunda parte, hasta 66, la primera parte, forman como 2 panes que tienen algo rico adentro, ¿no? ¿De qué se tratan? Del destino de los malvados, quienes rechazan
al siervo de Dios y rechazan a sus siervos. Ellos van a ser sacados de la ciudad, del reino de Dios. Pero los siervos quienes se han arrepentido son perdonados y van a tener como herencia la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la nueva creación donde la muerte, las lágrimas, la enfermedad, los pleitos, la gente que se despierta en la mañana de mal humor, eso ya no va a haber, ¿no? Importante. Donde la paz, el amor, la justicia, el gozo gobiernan, porque el Mesías es el rey de esa ciudad. Casi terminamos. Otra parte que falta mencionar es el capítulo 56, la primera parte, y también el capítulo 66, la segunda parte, donde las naciones terminan invitadas a arrepentirse y participar en el reino de Dios como parte de la familia de Dios. Y ahora, ¿qué es importante para nosotros hoy día? La mayoría de nosotros que vemos esas enseñanzas somos gentiles y somos personas, por supuesto que sí, ¿no? Entonces tenemos que pensar en lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5. Porque ser hijo de Dios no es repetir una oración, no es pasar adelante. Tú sabes si tú eres hijo o hija de Dios cuando tú lees lo que Cristo enseña en Mateo 5 y perfectamente no, pero tú te identificas con lo que dice Cristo cuando dice bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el tiempo de Isaías, muchos vivían en la maldad, en medio del pecado, y decían, bueno, así es, yo también voy a ser así, porque todos hacen así, y ni siquiera pensaban en la justicia. Y Dios dice, si tú te das cuenta y tú anhelas algo diferente, si tú anhelas que Cristo gobierne en este mundo, que gobierne en tu vida también, si tú deseas un cambio, si tienes hambre y sed de justicia, eso es una buena señal. Bienaventurado eres, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Señor, dame de tu misericordia, por favor, perdóname, enséñame cómo vivir como tú. Yo quiero ser como tú en este mundo. Si nunca has recibido a Cristo, yo te invito en este momento a orar conmigo. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te pido que tú me envíes a tu Espíritu Santo para que Él me cambie. Confío en ti, Cristo, y tu obra en la cruz por mí. Sé que moriste en mi lugar. Yo te pido perdón. Dame una vida nueva. Te lo pido por fe, Cristo. Amén. Si tú has orado conmigo en este momento, no es la oración que te salva, sino es una muestra que tú tienes ese hambre y sed de Dios. Que Dios te bendiga. Nos gustaría escuchar de la decisión que tú has tomado. O nos puedes escribir por internet o pasar la voz a un líder donde estás congregándote. Sería bueno, ¿no? Y ahora también los que están escuchando, pónganse de pie, por favor, para que podamos contestar unas preguntas en grupos pequeños y así profundizarnos un poco más. Sí, ponte de pie, por favor. No te demores tanto, ¿ya? Vamos a formar grupos pequeños después de orar una vez más. Señor, gracias por esta enseñanza, esa introducción al libro de Isaías. Quizás hemos volado, ha sido difícil para nosotros captar cosas personales, pero en este tiempo que estamos formando grupos pequeños, te pedimos tu bendición y que podamos terminar ministrados en ese tiempo, ministrando los unos a los otros con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.